Esto. Muchísimas gracias, senador Oscar Eduardo Martínez Águila, presidente de la mesa directiva, senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Alejandro Armienta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, senadoras y senadores de esta legislatura. Nuestro país exhibe contrastes importantes entre las diversas regiones que lo componen. Algunos de ellos abonan al acervo de recursos naturales y culturales de México y en ese sentido enriquecen nuestro patrimonio. Por otra parte, hay un tipo de contrastes que debieran reducirse en el tiempo y sin embargo se han profundizado y transformado en restricciones estructurales que limitan el potencial tanto de las economías regionales como de la economía nacional en su conjunto. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita de la Ciudad de México es 6 veces superior al de Chiapas. Asimismo, y en el mismo sentido, si el crecimiento del PIB per cápita de Oaxaca no se incrementa respecto del promedio de los últimos 24 años, tardará 232 años en alcanzar el nivel actual de la Ciudad de México y 185 años en alcanzar el que tiene ahora el Estado de Nuevo León. Así son los contrastes de nuestro país. Estas disparidades resultan dramáticas si las consideramos con respecto al comparativo internacional. Por ejemplo, en España, el ingreso per cápita de la Comunidad de Madrid es apenas el doble del de Andalucía, la región sureña con el ingreso per cápita más bajo de ese país. En Italia, este cociente entre la región industrial de Lombardía en el norte y la región agropecuaria de Sicilia en el sur es también del doble, y algo similar sucede en Estados Unidos entre el ingreso per cápita del distrito de Washington y el de Mississippi. Por otra parte, en México coexisten municipios con indicadores de desarrollo humano en un espectro que cubre la distancia cualitativa entre Suiza, como puede ser el índice de desarrollo humano de la alcaldía de Benito Juárez, y Burundi, como es el del municipio de Cochuapa, el Grande en Guerrero. Es decir, en nuestro país, lamentablemente, existen el nivel de desigualdades que esperaríamos entre diversos continentes. Estos datos ilustran las diferencias tan notables y dolorosas entre las regiones del país. Diferencias similares encontramos entre los distintos estratos de la población. Ya antes del COVID-19, el 42% estaba viviendo en condiciones de pobreza. Esta es una de las principales razones por las que el país necesita crecer más y hacerlo de manera más incluyente. En atención a lo anterior, una parte importante de los esfuerzos impulsados por esta administración ha sido orientada al fortalecimiento de la red de protección social, de manera que se incremente el bienestar de todos los mexicanos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, y se reduzcan las disparidades entre las regiones. Esta ha sido y continúa siendo nuestra principal tarea, aunque en esta coyuntura en particular la hemos tenido que filtrar a través del prisma del COVID. Es ya un lugar común decir que estamos enfrentando el reto más desafiante en materia de política sanitaria y económica de los últimos 100 años. En particular, la contracción económica resulta extraordinariamente inusual, pues por primera vez en la historia tenemos una crisis económica por diseño. Es decir, es el resultado de una decisión consciente de utilizar el confinamiento para luchar contra la dispersión del nuevo coronavirus, entendiendo y asumiendo las graves consecuencias que esta decisión conlleva en materia económica. Las diferentes aristas en que la crisis se ha manifestado han tenido efectos significativos en los mercados financieros y cambiarios, en el mercado petrolero, muy importante para nuestro país, así como en la actividad económica general y por ende en las finanzas públicas. En los 3 órdenes de gobierno, las finanzas públicas han sido sometidas a estrés por el efecto conjunto de la caída en la recaudación debido a una menor actividad económica y la necesidad de llevar a cabo gastos adicionales y muy significativos, tanto en el sector salud como en diversos apartados, con el objetivo de mitigar el impacto económico del confinamiento. Este último tema, el impacto de la pandemia en las finanzas públicas de los 3 ámbitos de gobierno, ha detonado una discusión sobre cuál debería ser la arquitectura del federalismo en México. Me parece que siendo el Senado la Cámara responsable de representar a las entidades federativas,
este es el espacio natural para albergar esta discusión. Permítanme abonar a ella proporcionando algunos datos. El pacto fiscal inició con tan solo 2 fondos participables en 1980. Hoy tenemos más de 15 vinculados a participaciones federales e incentivos económicos, siendo la fuente más importante de ingresos de libre disposición para los gobiernos subnacionales. Así, las participaciones federales e incentivos económicos como proporción del PIB pasaron de representar el 1.8% en 1980 al 3.8% del Producto Interno Bruto en 2019. En esta coyuntura, hemos hecho importantes esfuerzos por parte del Gobierno federal para asegurar que el impacto del COVID en las finanzas estatales sea el menor posible. Al día de hoy se han transferido 47,000 millones de pesos y mañana entrarán a las arcas subnacionales 7,800 millones de pesos adicionales del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Asimismo, para minimizar los problemas de liquidez que pudieran tener, a partir de julio modificamos el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las reglas del propio FEIF para poder hacer aportaciones de manera mensual y al 100%. Estamos convencidos de que en su conjunto con estas medidas se cubrirá prácticamente la totalidad de la caída en las participaciones federales y se asegura que no podrá haber un problema de liquidez por la priorización en las transferencias. Aún más, y con el ánimo de fortalecer las potestades federales, desde este año se transfirió a los estados la administración del 100% del impuesto sobre la renta por la enajenación de bienes inmuebles a fin de establecer los incentivos económicos adecuados en materia de recaudación y control de obligaciones. Por último, en el paquete económico 2021 que enviamos al Congreso hace algunas semanas, se propone que casi un 30% de todo el gasto vaya dirigido a estados y municipios, es decir, un monto equivalente a 1.8 billones de pesos que representa más del 50% de la recaudación federal participable, con lo que se evidencia un esfuerzo sustancial orientado a fortalecer el nivel de transferencias a las entidades y los municipios. No obstante, la pandemia ha exhibido las debilidades estructurales que permanecen en nuestro actual esquema federalista, temas sobre los que no hemos reflexionado ni discutido profundamente y que están relacionados con los retos que en el largo plazo enfrentamos en materia de salud, las alternativas para reducir de manera sostenida nuestra dependencia respecto a los ingresos petroleros y 3, identificar las fuentes permanentes de ingreso y la forma más justa de su distribución entre las entidades federativas. Si bien la coyuntura actual no es propicia para incrementar los impuestos o elevar sus tasas, es particularmente cuando amplios sectores de la sociedad están viendo mermados sus ingresos, es una gran oportunidad para reflexionar con gran responsabilidad sobre los temas centrales al federalismo que nos permitan avanzar hacia una sociedad más equitativa y hacia un país con menores desigualdades entre los hogares y entre las regiones. En México, como en el resto del mundo, la vida nacional, la cotidianeidad y la economía han estado marcados por el COVID en los últimos meses. Como suele ser cuando aparece un nuevo virus, se requiere un análisis oportuno sobre los casos tempranos y su comparación con los efectos de virus de características similares. En el caso del COVID-19, Wuhan representó ese caso temprano y el coronavirus H1N1 es la pandemia más análoga experimentada de manera reciente. Como lo evidenció la experiencia de China, España, Italia y Nueva York, el riesgo inmediato más grave fue la saturación de los sistemas de salud. La respuesta general fue un confinamiento severo y el rescalamiento de la capacidad hospitalaria, en particular la de las unidades de terapia intensiva, así como la dotación de personal y equipamiento médico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de manera preventiva con el objeto de dar certidumbre y liquidez a los mercados, empezó a actuar incluso antes del inicio formal del confinamiento marcado por la Jornada Nacional de Sana Distancia el 1 de abril. Por ello, en el mes de marzo tomamos una serie de medidas
que permitieron fortalecer y dinamizar los mercados financieros, al mismo tiempo que se otorgaba liquidez a las familias mexicanas y a las empresas. Las cuatro medidas tomadas fueron las siguientes. A nivel nacional, la aversión al riesgo se tradujo en un problema de liquidez generalizado que se atacó rápidamente al iniciar un programa de permutas de valores gubernamentales que cambió activos menos líquidos a favor de activos de más corto plazo, lo que permitió redinamizar el mercado de deuda. Al día de hoy, se han realizado intercambios por 294,000 millones de pesos a través de este mecanismo. Por otra parte, y con el propósito de apoyar la economía de los hogares y las empresas, se realizó una modificación regulatoria que al día de hoy ha permitido que 9 millones de créditos fueran reestructurados, aprovechando estas facilidades, permitiendo posponer el pago de intereses y capital durante los meses más álgidos de la pandemia. En conjunto, esto representó casi 1.4 billones de pesos y el 19% de la cartera de la banca comercial. De igual forma, a través de la Comisión de Cambios y en conjunto con el Banco de México, se logró estabilizar el mercado de cambios mediante subastas de coberturas de dólares liquidadas en pesos. Esto debido a que la exacerbación de la aversión al riesgo a nivel global hizo que el peso mexicano pasara de 18.5 pesos por dólar el 19 de febrero a 25.4 pesos por dólar el 23 de marzo. Una depreciación de casi 40% en solo 4 semanas y un impacto en la evaluación de la deuda externa de casi 1 billón de pesos. De igual forma, y a través de la misma Comisión de Cambios, se activó la línea de swap con la Fed que permitió dar liquidez adicional en dólares al sistema bancario. La estabilización del sistema financiero y del mercado cambiario, junto con la caída en la percepción global de riesgo, ha permitido llevar el tipo de cambio a 21.3 pesos por dólar, es decir, recuperó ya más de la mitad de lo perdido. Quiero destacar aquí la efectiva coordinación y comunicación que hemos mantenido permanentemente con el Banco de México y con todo el sistema financiero para garantizar el apropiado funcionamiento de los mecanismos de pago del país y que exista la liquidez para las familias y las empresas cuando más la necesitan. Esto se pudo hacer gracias al manejo proactivo del crédito público en los mercados. De manera prudente y antes de que el COVID-19 golpeara los mercados financieros, decidimos prefinanciar en enero la mayor parte de las necesidades de deuda en moneda extranjera. Cuando la pandemia golpeó, ya teníamos contratado más del 80% de las necesidades de financiamiento externo para este año. Por ejemplo, en el mes de enero emitimos bonos en los mercados internacionales por 2.300 millones de dólares y 1.750 millones de euros. Estos recursos fueron contratados con las tasas de interés más bajas que se tenga registro en toda la historia del país, tanto en dólares como en euros. En abril hicimos una colocación por 6,000 millones de dólares, la emisión más grande hecha por el gobierno mexicano, con una demanda 4.75 veces superior al monto colocado, lo cual prueba la confianza del público inversionista en nuestro país, pues se pudo concretar esta operación de manera exitosa en medio de la situación más álgida de la pandemia. Finalmente, el pasado 14 de septiembre se concluyó el programa de financiamiento externo con la emisión del primer bono soberano ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por un monto de 750 millones de euros. Cabe mencionar que este bono fue colocado a una tasa de 1.35%, la segunda tasa más baja registrada en la historia del gobierno federal. La demanda por este bono fue de 6.4 veces el monto colocado, lo cual refleja la enorme confianza que los inversionistas internacionales tienen en México. Este constituye el primer bono soberano en el mundo ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como habíamos señalado con anterioridad. Con ello, México reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y confirma su liderazgo en la emisión de instrumentos innovadores en los mercados internacionales de capital. Las medidas establecidas para proteger a la población y administrar el impacto sobre los servicios de salud dieron lugar a una reducción profunda de la actividad económica, que en nuestro país representó una contracción anual de 18.7% del PIB
en el segundo trimestre del 2020. Por otra parte, las atribuciones con las que el Congreso de la Unión ha dotado a la autoridad fiscal para luchar contra la evasión y la simulación fiscal han permitido que incluso en condiciones difíciles como las actuales, el Estado mexicano cuente con los recursos suficientes para atender los temas más urgentes. En particular, la eliminación de la compensación universal ha asegurado un mayor control sobre los montos devueltos, que ahora están sujetos a esquemas de revisión más estrictos. De igual forma, con la entrada en vigor de la reforma penal fiscal en enero de 2020, algunos contribuyentes con irregularidades han optado por alcanzar acuerdos con la autoridad. En materia de gasto, la atención de la pandemia es una prioridad del Gobierno de México, por lo que no se han escatimado recursos para la atención es la prioridad del Gobierno de México, por lo que no se han escatimado recursos para la atención de la emergencia sanitaria y se han orientado al sector salud recursos por 50,000 millones de pesos. Dadas las características de la coyuntura durante 2021, la atención de la pandemia continuará condicionando la respuesta de la política económica en un marco de estabilidad macroeconómica y un manejo de las finanzas públicas que no comprometerá su sostenibilidad de largo plazo. La reactivación asimétrica iniciada en la segunda mitad del 2020 tomará ímpetu en el 2021 conforme la contención de la pandemia permita la remoción paulatina de las medidas de confinamiento. Las proyecciones de finanzas públicas contenidas en el paquete económico 2021 utilizan y prevén una tasa de crecimiento del PIB de 4.6%. Asimismo, emplean un precio de la mezcla mexicana de exportación de 42.1% dólares por barril, en línea tanto con la evolución del precio spot y de los futuros, así como con la estimación de los analistas especializados. Además, se utiliza una plataforma de producción del petróleo de 1.857.000 barriles diarios. Asimismo, se prevé una inflación anual de 3% en línea con las proyecciones y el objetivo del Banco de México, una tasa de interés de 4% y un tipo de cambio promedio de 22.1%, por lo que se asume una trayectoria decreciente a lo largo del 2021. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación 2021 refuerza el marco fiscal vigente para optimizar las tareas de recaudación, aprovechar los recursos no renovables con los que cuenta nuestra nación y utilizar los recursos financieros que se han acumulado en el tiempo para hacer frente al mayor reto de salud y en materia económica de la historia reciente. Para 2021 se estiman ingresos presupuestarios por 5.538.000 millones de pesos, magnitud menor en términos reales en 3% respecto a los ingresos presupuestarios aprobados en el 2020, pero superiores, y esto es importante destacarlo, en 6.4% respecto a los estimados para el cierre de año, una vez que se excluyen los ingresos no tributarios no recurrentes. En materia de política de ingresos, buscamos facilitar y transparentar la aplicación del marco tributario, así como establecer los mecanismos que hagan más eficaz el proceso de recaudación, por lo que la miscelánea fiscal contiene únicamente precisiones menores. De manera destacada, en 2021 vamos a hacer énfasis en el gasto en infraestructura mediante diversos mecanismos. Lo anterior es fundamental por 3 razones diversas. La primera, la inversión genera empleo de manera directa al momento que se ejecuta y abona un mayor crecimiento en el mediano plazo al mejorar la infraestructura del país. 2. En general, la construcción es el termómetro de la economía del país y precede a la mayor parte de los sectores de la economía en el ciclo económico. Y 3. Al ser una actividad que se realiza fundamentalmente en espacios no cerrados, la probabilidad de contagio en la construcción es mucho menor respecto a otras actividades. Por ello, el presupuesto de egresos de la Federación para 2021 considera un incremento real de 5.5% con respecto al año anterior, llegando así a 829,000 millones de pesos. En este mismo sentido, el día de ayer se realizó el anuncio conjunto con los principales organismos empresariales para impulsar proyectos de infraestructura por casi 300,000 millones de pesos. Este anuncio es muy significativo por razones diversas.
En primer lugar, porque es conocido que en los periodos de crisis económica, el gasto con visión de largo plazo, sean bienes de consumo duraderos de las familias o inversión de las empresas, es el primero que se contrae. Para detonar la inversión era necesario anclarla a proyectos muy específicos y viables en el que todos los actores estuvieran de acuerdo. Por ello, era importante la colaboración entre el sector público y el privado, así como la identificación de proyectos concretos para pasar rápidamente de las buenas intenciones a las inversiones específicas. En segundo lugar, los proyectos en el anuncio hacen uso de todos los instrumentos disponibles en manos del Estado que tienen un impacto presupuestal mínimo, concesiones, desdoblamientos, etc. Por último, la pandemia misma y su duración acrecientan los niveles de incertidumbre, mientras que las decisiones de inversión privada y la continuidad de los negocios requieren de un marco de certidumbre y anclajes específicos para su planeación, financiamiento y ejecución. En este sentido, las inversiones en el anuncio complementan las consideradas en el presupuesto, que van dirigidas fundamentalmente a la región sur-sureste del país. La pandemia impone una fuerte carga sobre la capacidad del sistema de salud y condiciona el dinamismo de las actividades productivas. Asimismo, la posición estructural de las finanzas públicas no permite márgenes de maniobra amplios, por lo que resulta fundamental trabajar en múltiples frentes con el Congreso de la Unión, las entidades federativas, los empresarios, el sector social de la economía y la academia para identificar los mejores instrumentos que permiten aumentar el potencial de la economía y robustecer la posición de las finanzas públicas, de manera que el sistema de protección social con el que contamos se amplíe, impacte de manera cada vez más firme el bienestar de los mexicanos. Una de las principales responsabilidades de la Secretaría de Hacienda es mantener la estabilidad macroeconómica y financiera. Desde siempre yo he estado convencido de que la responsabilidad fiscal no se contrapone a la vocación social. Esto es aún más cierto en una circunstancia como la que estamos viviendo hoy. A pesar de que todos estamos expuestos al COVID, los más afectados son los más vulnerables socialmente, los que no se pueden dar el lujo de trabajar de manera remota, los que nos necesitan un ingreso diario. Algo que sabemos hoy es que el COVID es algo con el que tendremos que convivir el próximo año. Esto marcará la dirección de la política pública y de la economía. La lucha contra el COVID sigue siendo la prioridad en estos momentos. Este es un reto importante, pero vamos a salir juntos de él. Justo este viernes formalizaremos los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y haremos el primer adelanto para la compra de los primeros lotes que deberán estar a disposición de nuestro país en el primer trimestre del próximo año, lo que establece los primeros pasos de la ruta de salida tanto de la crisis sanitaria como de la económica. Por ello, tenemos que enfocarnos en mitigar los efectos en la población, tanto en materia de salud como económicos, en esta transición. Probablemente lo más importante es entender que por un poco tiempo más tendremos que convivir con el COVID y que nos tenemos que adaptar a ello, tanto las actividades económicas como las sociales, educativas, etc. Hace tiempo quedó claro ya que en la coyuntura del COVID no hay disyuntiva entre salud y economía. Hoy lo más importante para la recuperación económica es mantener a la pandemia contenida. Los ejemplos recientes en Europa y otras regiones muestran de manera muy palpable los riesgos de un rebrote. Es en estas circunstancias excepcionales donde tenemos que utilizar todos los recursos del Estado en esta empresa y estos no solamente son los presupuestales, son los regulatorios, la potenciación de activos, etcétera. Tenemos que ser creativos y utilizar todas las herramientas disponibles. Estoy convencido de que a pesar de que todos los elementos trágicos del COVID, nos trajo algunos temas para reflexionar. No es el momento de incrementar los impuestos, pero sí es el momento de empezar a pensar conjuntamente cuál es el México que queremos, a qué paso debemos reducir sus desigualdades y cuáles son los recursos que el país necesita para ello. El COVID también enfatizó el sentido de responsabilidad colectiva de proteger al otro al que uno podría exponerlo.
Estoy seguro de que apoyándonos en este sentido de responsabilidad colectiva podremos mantener un diálogo abierto y constructivo que nos lleve a construir un mejor país. Quedo atento a sus cuestionamientos y con la plena disposición de clarificar ampliamente cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Gracias.